Bien, no estaba grabando y seguí de largo. Simplemente vamos a resumir. Vamos a dar origen y procesado, tratamiento de imagen. Origen y procesado básicamente trata de los principios físicos de la tomografía. El tubo detector gira 360 grados alrededor del paciente con una rotación continua a medida que ingresa el paciente por la camilla. ¿Ah? Eso es una adquisición helicoidal. También hay axiales donde no se mueve la camilla por cada giro. Lo que va a hacer aquí, el tomógrafo va a detectar los perfiles de atenuación que sufren los rayos X al atravesar un determinado objeto. ¿Ah? Y luego estos son analizados por el DAS y convertidas en señal electrónica, en datos electrónicos, por medio de un procesador de datos. ¿Ah? Vamos a dividir esta clase en tres fases: la adquisición de datos, procesamiento de datos y tratamiento de imagen. Y con respecto a la adquisición de datos, podemos decir que es donde vamos a tratar de convertir esos rayos X que son atenuados en corriente eléctrica. ¿De qué va a depender? Y de las características del objeto a atravesar y de las de la energía. Si la energía del haz es mayor atenuación, número atómico mayor, mayor atenuación, de mayor densidad del material, mayor atenuación, mayor espesor, mayor atenuación. Dos sistemas son fundamentales dentro de la adquisición de datos, lo que es todo lo que conlleva la recogida de los datos y el procesamiento de estos. La recogida de datos está incluido todo lo que es el tubo detector con su generador de alta tensión, el DAS, los colimadores y todo lo mecánico que integra para poder mover todo esto. El DAS es el que mide cualquier dispositivo que mide cualquier fenómeno eléctrico o físico o el cambio de cualquier fenómeno eléctrico o físico, así sea voltaje, corriente, temperatura, presión o lo que sea, se le llama DAS. Aquí en el tomógrafo se va a usar para medir la intensidad de la corriente que se genera en los detectores por estos perfiles de atenuación que está absorbiendo. Y básicamente todo esto está controlado por una serie de software y hardware que por medio de aplicación en la consola, básicamente obtenemos la imagen. ¿Ah? La fase 2 hablamos en la fase 2 lo que es en el procesamiento de imagen. Acá el objetivo es obtener una matriz. Una vez que tenemos todo el perfil de atenuación, por medio del sistema de adquisición de datos, tenemos que procesarlos. Estos datos que son básicamente una serie de información electrónica, ¿ah? Que tiene que ser asignada a una matriz determinada. Y entonces lo que vamos a obtener a grosso modo son una serie de proyecciones obtenidas, un conjunto de proyecciones obtenidas a diferentes ángulos, donde se suman todos estos planos a diferentes ángulos, ¿tá? De ese conjunto de proyecciones, y se construye una matriz con esto para una imagen final. Con cada vuelta de 360 se toman 360 proyecciones, se hace la sumatoria de todas estas proyecciones y obtenemos un plano que va a ser nuestra imagen. ¿Ah? Em, Básicamente, en el procesamiento de datos se trata de la forma en que se va a manejar la información recogida para la construcción de la imagen final. Como le dije recién, se trata de adquirir la información de ese conjunto de proyecciones obtenidas, sumar los diferentes planos y obtener una única imagen final. La matemática de esto es muy engorrosa. Estamos hablando de que esto es pura, pura matemática. Mi idea y mi objetivo, y el objetivo de este curso, no es que ustedes sepan cómo es la matemática de esto, porque no van a salir ingenieros de acá. Lo que sí que voy a puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, lo primero que resolvió estas matemáticas son la transformada de Radon, que justamente soluciona el tema de sumar diferentes proyecciones, la información de diferentes proyecciones, ¿ah? Para obtener una imagen tridimensional de imágenes bidimensionales. Eh, y nada.
¿Por qué? ¿Cómo? Ustedes entienden lo que cuando yo hablo de atenuación, ¿verdad? ¿A qué se refiere con atenuación? A ver si andan por ahí. Se fueron todos. Hola, ¿hay alguien en casa? No sé si me escuchan o se desmayaron o se fueron o dejan prendido, que lo más probable dejan prendido el celular para que alguien esté y nadie me da bola. Bueno, sigo. El año que viene la voy a hacer presenciales para ver si alguien me mira por lo menos. O me dice algo, porque esto es muy aburrido. Profe, estaría bueno sí que fuera presencial. Sí, sí. Yo la seguí haciendo Zoom porque, a ver, no todo el mundo puede ir. Seguramente no todos están conectados porque están trabajando. Lo tendría que hacer más o menos a las 10 de la noche presencial para que todos fueran. Y ni así a veces asegura de que todo el mundo pueda ir. Sí, obvio, es entendible. Entonces, lo más conveniente es que yo la sigo haciendo por Zoom, todo el resto del mundo lo mira por video y cualquier cosa después me lo preguntan. Y por eso sigo haciendo por Zoom. Eh, Básicamente la tomografía consiste en calcular eso, un mapa de atenuaciones para una región que queremos estudiar. ¿Está? Eh, entonces, la intensidad de los rayos o los fotones se atenúan cuando pasan a través de un objeto uniforme debido a un proceso de absorción que sufren. Y ese grado de atenuación va a depender de la energía, como ya le dije, la energía del haz, de la distancia atravesada y de la densidad del objeto. ¿Está? A ver, matemáticamente tiene una expresión. Se llama ley de Lambert-Beer. Como ven acá, esta explica la relación exponencial que existe entre la transmisión de luz a través de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también entre la transmisión y la longitud del cuerpo que atraviesa. Básicamente explica lo que acabo de decirle, la dependencia que tiene el grado de atenuación que sufren los rayos. ¿Ah? Pero ¿qué pasa con la anatomía humana? En la anatomía humana, el rayo atraviesa diferentes zonas, diferentes densidades y diferentes tejidos a la vez. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y bueno, aplicando más eh, anatomía. Acá dice Javelin Mejía, dice que se refiere al poco contraste que tiene la imagen. No. Atenuación. ¿Tú sos de imagenología o de radioterapia, Javelin? De imagen. Bien. Atenuación es lo que sufre el fotón al querer atravesar algo con mucha densidad. Interacciona con la materia y es absorbida por la materia, vamos a decir así. ¿Qué pasa cuando una sustancia no tiene tanto número atómico? El fotón lo atraviesa porque tiene más energía de la que necesita para poder ser absorbido por ese elemento de bajo Z y sigue y atraviesa. Lo que atraviesa llega al receptor. Es señal. Cuando tenemos señal, tenemos grises o negros. Pero cuando no tenemos señal, tenemos blancos o grises claros. No es que no tenemos señal, o tenemos nada de señal o poca señal. Ahí es cuando se atenúa. Cuando se atenúa es cuando hay una interacción de ese fotón que incide y básicamente hay una interacción con ese fotón que incide y se absorbe. ¿Está? Mucha de esa interacción, si se acuerdan en física, genera una radiación que es dispersa, que se le dice, del paciente y que es secundaria a la radiación primaria que está recibiendo de la fuente. Eso es producto de la propia interacción con la materia, ¿tá? Y sale del paciente hacia todos lados. Y eso en radiología muchas veces, o gran parte de ellas, es
algo que no nos gusta. Porque es también esos fotones que van a salir, van a interaccionar con los receptores. Y eso no nos gusta. Nosotros lo que necesitamos, sí o sí, es fotones que impacten y fotones que se atenúen y que interaccionen con los receptores. Eso es fundamental. Pero no aquellos que son secundarios. No mucho, no nos gusta. Bueno, más allá de eso, quedó claro lo que es atenuación. Atenuación es lo que pasa con el fotón, lo que pasa cuando no llega o cuando llega poco. Se empieza a atenuar o no llegar al receptor. Entonces, cuando en un único punto o desde un único punto se recibe poca señal, es porque o tenemos algo de mayor densidad o porque está atravesando mucho espesor. ¿Ah? Entonces lo que se hace es eh, básicamente, si tenemos la posibilidad de dividir el espesor que atraviesa un determinado fotón, supongamos que tenemos nuestro receptor, supongamos que tenemos un único detector, ¿tá? Y un único fotón. Y tenemos la posibilidad de medir la atenuación que sufre al atravesar un determinado espesor, sabiendo que la matriz que yo necesito es una de 512 por 512, voy a, como básico, decir que voy a tener un espesor que lo voy a poder dividir en 512 cubitos, con el espesor que nosotros vamos a utilizar. Básicamente es así como lo hace matemáticamente. ¿Ah? Y da por sentado que existe un determinado número de objetos en la trayectoria del haz. Y da por sentado que tiene el mismo tamaño. Eh, y después da perfiles de atenuaciones individuales para cada uno de los cuadraditos. Ustedes están viendo lo que les estoy señalando, ¿verdad? Supongamos que yo saco el espesor completo de lo que estoy atravesando. Aquí tengo el detector, aquí tengo el único fotón que voy a mandar. Hago el disparo y digo, bueno, acá yo tengo en este espesor de ponerle tanto centímetro de 100 centímetros, no, de 100 centímetros no, pero 10 centímetros, supongamos que eran 10 centímetros, y en este 10 centímetros tengo que dividir ese espesor en 512 cuadraditos, porque mi matriz es de 512 por 512. Voy a determinar que en ese cuadradito de ponerle que si yo uso un espesor de 1 milímetro por 1 milímetro, voy a tener las mismas atenuaciones en cada uno de los cubitos. Y bueno, básicamente mido lo que me llega y lo que sale. Sé la energía que sale, sé calcular cuántos fotones sale o pueden salir y básicamente calculo cuánto me llega. Lo divido en esos 512 cuadraditos y hago exactamente con todos los fotones que inciden en todos los detectores, en un único grado. Y después hago la medición para el siguiente grado, y el siguiente grado, y el siguiente grado, y el siguiente grado. Entonces yo voy a tener cada uno de los cuadraditos o voxeles con un determinado, en un punto de incidencia, con un determinado perfil de atenuación basándome en cuánto disparé y cuánto llegó. Yo se lo estoy tratando de explicar lo más criollo posible. Eh, y vamos a llegar a obtener un- una imagen que es la suma de los perfiles que yo asigné dependiendo de cuánto salió a cuánto llegó en cada uno de los grados de incidencia. ¿Ah? Entonces, básicamente, eh, hago una sumatoria
de todos los perfiles de atenuación en cada uno de los voxeles, en cada uno de los grados de incidencia. ¿Está? Entonces con esto voy a tener un conjunto de proyecciones obtenidas, sumo todos los planos y obtengo la imagen. ¿Está? Y con eso, en función a lo que sale y lo que llega, y lo que puede haber entre medio en base a lo que sale y lo que llega, resuelvo las incógnitas y obtengo las imágenes. Las incógnitas lo vemos como imagen, como en la imagen como ruido. ¿Está? ¿Y qué es el ruido? Básicamente es un píxel, un voxel que está dando un valor calculado que no se corresponde con lo que está el resto. Y de eso se trata cuando se trata de arreglar esto y generar imágenes con menos ruido. Acomodar ese píxel que está mal, fuera de lugar, que está muy blanco y el resto está todo negro, o está muy blanco y el resto está todo gris, a un valor promedio para que se ajuste a los que están alrededor. ¿Está? Es cálculo matemático y tratar de arreglar lo que obtenemos en base a los datos que obtenemos. Cuanto menos vueltas tengo en un mismo sector, menos información les voy a dar, porque yo voy a tener menos estudiada la región, menos asignación de perfil de atenuación por voxel y, por ende, el conjunto de proyecciones son menores y el ruido es mayor y la información es menor. Siempre es así. Entonces, se tiende a que, obviamente, como toda imagen, o damos más técnica o giramos más veces por el mismo sector. ¿Está? O, ¿qué hacemos? Reconstruimos las imágenes que ya obtenemos con métodos que nos den imágenes más lindas, vamos a decirlo así, más planas. Por ejemplo, aplicar lo que se llaman eh, reconstrucciones del tipo iterativa o algoritmo de reconstrucción iterativo. ¿Qué son los algoritmos? Básicamente son bases matemáticas. Es más matemática que se aplica a la matemática de la tomografía para acomodar una imagen que puede estar o muy ruidosa, con falta de bordes. ¿Ah? ¿Y qué ganamos con esto? Y bueno, por ejemplo, la reducción de dosis. En vez de dar más dosis a un paciente para tener imágenes con menos ruido, voy a tener la posibilidad de tener una iteración que me acomoda la imagen sin la necesidad de dar más dosis al paciente. ¿Tá? Entonces voy a tener imágenes de baja dosis con poco ruido. ¿Tá? Entonces, dentro del procesamiento de datos existen diferentes métodos de reconstrucción y procesamiento de las imágenes. ¿Tá? A ver, hoy en día se aplican en casi todos los tomógrafos. Hay un algoritmo de reconstrucción de base para la adquisición propia, para la obtención de la primera imagen en bruto, y después se aplican otros tipos de algoritmos para mejorar estas imágenes. Hoy en día se está aplicando más tecnología con respecto a la adquisición con algoritmos de este tipo, pero acomodarlas con inteligencia artificial, por ejemplo. Que es lo nuevo, no, que se está aplicando en muchos tomógrafos, sustituir la reconstrucción iterativa con eh, método de inteligencia artificial o herramienta de inteligencia artificial para acomodar las imágenes y los estudios que existen hasta el momento han encontrado que los métodos de iteración generan imágenes más realistas aún, mucho más parecidas a lo que sería originalmente la imagen y no tan falseadas, acomodando, teniendo mejores resultados con el tema de los artefactos, con el tema del ruido en sí, y teniendo un futuro por delante de mejora de la dosis de los pacientes mucho más amplia. ¿Está? Yo los clasifiqué acá, todos los algoritmos de reconstrucción, en dos básicos, los que hasta ahora ya están todos aplicados en los tomógrafos. No voy a hablar de inteligencia artificial porque es algo muy nuevo, que ya igual se están aplicando en muchos tomógrafos, en los Aquilion, por ejemplo, en los Gigi, está metiendo a lo grande, y Siemens también, que son las dos grandes marcas.
Pero vamos a hablar únicamente de esto, que es lo que ya sabemos que están los tomógrafos. ¿Está? Todo lo que es la método de reconstrucción analítica y lo iterativo. Dentro de lo analítico tenemos todo lo que es la gama de retroproyección, ¿está? Con transformada de Fourier y las iterativas, que son las de tipo algebraica o estadística, que son reconstrucciones puramente, a ver, matemáticas que se aplican a la imagen en bruto ya establecida, ya adquirida, que fue adquirida por retroproyección, porque hoy en día es así. Hubo un momento donde solo se pensaba que la tomografía se podía hacer de manera iterativa, pero la capacidad de procesamiento para esa época no era la de hoy en día. Es decir, hoy en día todos los sistemas computacionales han avanzado pasos agigantadísimos. Hoy se podría hacer tomógrafos que netamente se pueden adquirir de manera iterativa, pero siempre hay una reconstrucción de base, que es básicamente la retroproyección. ¿Está? Es decir, yo tengo toda la señal en bruto, la convierto en electrónica, hago la matriz, empiezo a hacer toda la sumatoria de las proyecciones. Esa sumatoria de proyecciones que yo le dije ahora al inicio, siempre se hace en el tomógrafo. Siempre, no hay manera, no hay otra forma de adquirirlo. Se proyectan todo y hay toda una matemática de tomografía que hace eso, proyectar los diferentes ángulos de incidencia y sumarlas. ¿Está? Y generar una imagen de un corte. Eso para un corte solo. ¿Ah? Y después se podrá hacer alguna otra retroproyección o, en todo caso, una reconstrucción de tipo iterativa. Me dice Javelin, y las vueltas es según el grosor de corte. Eh, en realidad, lo que va a determinar es el pitch, porque es una relación. Si el corte es helicoidal, si vos vas a hacer una adquisición helicoidal, el giro siempre es el mismo, a la misma velocidad. O podés setear el tomógrafo que gire a 0,8 máximo, o a un segundo por vuelta, o 0,8 segundos por vuelta, que son los de 16 hileras, más o menos. O podés setearlo por ejemplo, un tomógrafo de 64 hileras de ahí para arriba a 0,3 segundos, ¿ah? De giro por vuelta, y él siempre va a girar a 0,3 segundos por vuelta. El giro siempre va a ser el mismo y está seteado. A lo sumo te va a decir, bueno, 0,3 o 0,8 en los de 64, 0,8 o 1 en lo de 16, pero siempre es fijo. Lo que va a cambiar es cómo avanza la camilla y cómo está colimado el as. ¿Está? Pues el avance de camilla va a estar determinado por ese espesor de corte que vos elegiste. Y ese espesor de corte, a su vez, está determinado por cómo está. Digo, vos determinás con ese espesor de corte cómo se colima el as. ¿Está? ¿Qué tan colimado es? Y también va a determinar qué parte de la matriz, si es asimétrica, adaptativa, vas a utilizar, porque a veces vos utilizás, dependiendo del espesor de corte, si lo vas a hacer ya de 0,625, algunas matrices adaptativas, lo de 0,625 está en el centro, entonces usamos solo el del centro. ¿Tá? Si no, usamos lo periférico. Pero, pero no, el giro no se cambia. ¿Tá? Bien, entonces, método analítico, ¿tá? Retroproyección, la base de la tomografía. ¿Tá? Es un método en el que comienza a construir la imagen a la vez que va recibiendo los datos. ¿Tá? Se crea con esto una imagen unidimensional y se representa a continuación en la matriz, eh, haciéndose esto básicamente con todos los disparos por vuelta. ¿Tá? Básicamente descritos hay tres fundamentales: la retroproyección simple, la filtrada y la transformada de Fourier. No me quiero detener mucho en cada uno de ellos, pero algo voy a decir. Básicamente la retroproyección simple es la que hoy en día existe en todos los tomógrafos para la adquisición de la imagen. Básicamente es un algoritmo primitivo, ¿tá? Donde dice que el ruido siempre va a ser blanco, el perfil
de obtención de imágenes de tipo gaussiana y se empleó en los primeros tomógrafos. A ver, se sigue empleando. Lo que pasa es que hoy en día es la retroproyección simple, ¿está? Con filtro, retroproyección filtrada, ¿está? Porque vamos a ver que la retroproyección simple genera demasiado ruido. Entonces se tiene que filtrar, ¿está? Pero no sirve para entender cómo es que lo hace. Obviamente que la matemática involucrada es un dolor de cabeza, pero vamos a tratar de entenderlo a lo más simple posible. Si tenemos un objeto redondo, uniforme, como vemos acá, y tenemos mi matriz que es de 5 por 5, mi perfil de atenuaciones, si lo ponemos numéricamente, pueden ser así, donde el centro se atenúa más y en la periferia donde se atenúa menos, porque es lógico, ¿no? Tiene que atravesar todo este espesor o este espesor. ¿Está? Primer ángulo de incidencia. Como les dije, en todo el espesor le vamos a dar el mismo valor de atenuación de lo que obtenemos en el receptor abajo. ¿Entendido hasta ahí? Si en el medio es donde más atenúa, todos los que están en esa columna tienen el mismo perfil de atenuación. ¿Ah? Siguiente perfil, siguiente ángulo de incidencia. Págate. Obviamente es un cilindro, un redondo. No va a cambiar. Seguimos teniendo 5, 15, 40, 15, 5. ¿Está? ¿Cómo va a quedar mi matriz en ese ángulo de incidencia? De esta manera. Todos los que están así se le van a colocar 40, 40, 40, 40, 40. Los que están así, 15, 15, 15, 15, 5, 5, 5, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque mi detector está en esta punta. Mi tubo acá. ¿Está? O al revés, como ustedes quieran. El tubo acá, el detector abajo, el tubo arriba, el tubo abajo, el receptor arriba, no sé. Como ustedes quieran. Pero está con este ángulo. Entonces, así es como se asigna. Una matriz simple para entenderlo, ¿verdad? Siguiente ángulo, lo mismo, pero ahora con este ángulo. Se le asigna a ese plano de proyección. Y así con todos los planos. Siguiente plano, siguiente corte, no corte, siguiente ángulo de incidencia, siguiente ángulo de incidencia, siguiente ángulo de incidencia. ¿Está? Y así hasta completar los 360 grados. Sumamos todo y ¿qué obtenemos? Esto. ¿Está? Misma matriz, 5 por 5 que estamos utilizando, pero ahora sumamos todos los valores. ¿Qué nos quedó? Obviamente que en el centro el valor más alto, en la periferia los valores que son un poco más bajos y en la periferia otra vez los valores que son aún más bajos. Cuanto más proyecciones yo tengo, mejor es mi imagen. Esto eran, a ver, 8 proyecciones. En 8 proyecciones obtengo esto. Si tuviéramos 360 grados de proyecciones, estos valores serían mucho mejores. Sería un poquito más redondeada la figura que vamos a obtener. Con esto obtenemos una estrella, como verán. Si estas atenuaciones, cuanto más atenúa, más blanco es, porque eso es lo que le dije, ¿ah? Al inicio, que la retroproyección simple habla de que lo que atenúa más es blanco y eso es ruido. Vemos que se forma una estrella. Tenemos 170, 170, 170, 170 y 320 acá. Después, 150, 150, 150. Se forma esto, Ulises. Dos proyecciones, ¿tá? Y si lo dibujamos en el centro, si es algo, estamos hablando de esto, es la proyección de un círculo en el medio. Proyección una, todo ese plano en el medio, como les mostré, todo con el mismo valor de densidad alta. Segunda proyección acá, todos los valores con densidad alta. Estas 4 proyecciones. Una, dos, tres, cuatro. Y ahí se está empezando a ver que el centro va quedando cada vez más redondito.
Sumamos 8, 16, 64. 64 se formó la pelotita redonda bien densa en el medio, pero vemos esto, esta borrosidad alrededor, este halo. ¿Por qué no está filtrada? Todas las imágenes, por más que sea una retroproyección simple con muchísimas proyecciones, va a estar así, con este halo. ¿Ah? Entonces, ¿qué surgió? La retroproyección filtrada. Básicamente es la simple que se le aplicó diferentes filtros. ¿Para qué? Para mejorarla, para realzar los bordes, para evitar esas puntas que se suceden. ¿Está? Hay frecuenciales, temporales. eh, no voy a andar esto porque va a haber una clase específica de filtros y voy a hablar de todos los filtros. ¿Está? Así que en tomografía no voy a ponerme hincapié, vos no voy a poner hincapié en esto porque voy a dar una clase únicamente de filtro, como le dije, así que la voy a pasar de largo. Pero como ejemplo, un filtro de realce con dominio de frecuencia, ¿está? Lo vamos a ver así. Vamos a acomodar su gráfica, sigmoidea, a algo recto, donde no tenemos suavizado de los bordes, sino que lo contrario, realce de los bordes, ¿está? Representando una transición más abrupta de los negros a los blancos. ¿Ah? Esos son todos los frecuenciales. En los frecuenciales podemos encontrar filtros de paso alto, que se llama filtros de paso bajo, pasabanda, rechaza banda. Hay varios tipos, después lo vamos a ver cada uno de ellos y un poquito más ampliado todo esto porque vamos a trabajar de ahora en adelante con radiología digital, así sea en rayos o en un tomógrafo, con filtros, no queda otra. ¿Está? Para mejorar las imágenes y reducir las dosis. Y hay que saberlo. ¿Está? Después tenemos los temporales. Los filtros temporales son filtros de convolución de señal. Básicamente lo que hace un proceso de convolución es de una matriz original con un determinado valor por voxel, ¿tá? De intensidad o de atenuación, ¿tá? En la imagen ya resultante, le podemos aplicar a estos valores diferentes matrices más pequeñas de modificación. Estas matrices más pequeñas de modificación pueden ser globales de toda la imagen, como pueden ser más eh, específicas para determinados sectores. ¿Qué generamos con esto? Y bueno, suavizar, realzar bordes, eliminar ruido, ¿tá? Básicamente, lo que se le aplica, que se le llama, es un kernel, ¿tá? Es una pequeña matriz que puede ser de 3x3 o 6x6 con un número determinado o con un cociente determinado para modificar los valores que ya están en la imagen ya definida. ¿Está? Pero lo vamos a ver más hondo en la parte de filtros. Y así quedaría la imagen filtrada, con bordes suaves, con bordes netos, ¿verdad? Bien. Y la retroproyección filtrada eh, es un método anterior a una análisis una reconstrucción o un proceso de algoritmo de reconstrucción posterior que puede ser por lo que se llama transformada de Fourier. Esta metodología de transformada de Fourier no solamente se aplica para tomografía, sino que se aplica para resonancia, para el ordenamiento de toda la señal de eco, ¿está? Y cómo, de forma determinada, ordenarlo en un plano X
con ciertas características de ordenamiento y presentar una imagen. ¿Ah? Se trata del muestreo en el dominio de las frecuencias y reconstrucción de señales en tiempo. ¿Tá? De ahí su nombre, transformada discreta de Fourier o DFT, que lo ven por ahí. La imagen se transforma en una representación lineal, de una representación lineal a la suma de ondas de frecuencia. ¿Tá? La desventaja es que requiere tiempos mayores de adquisición, digo, no de adquisición, sino que de procesado, que hoy en día igual, con los sistemas más modernos hoy en día informáticos, esos tiempos se redujeron enormemente, pero tiene una gran ventaja que reduce totalmente el ruido. ¿Está? Entonces, en tomografía, los perfiles de atenuación adquiridos en 360 grados son clasificados uno por uno, grado por grado, en un mismo dominio frecuencial. ¿Está? Primero eso. Eh, ven este esquemita y bueno, más o menos acá les muestro cómo sería con la señal analógica, con una señal analógica cualquiera con determinadas amplitudes y cómo es que se ordena para básicamente mostrarte una única cosa. ¿Está? Una vez llenado el plano de Fourier, es posible, por una transformada de Fourier inversa, encontrarse en el dominio espacial. ¿Ah? De este modo se resolvió cada incógnita de la matriz y por lo tanto se ha fabricado una imagen digital característica de la rebanada irradiada. ¿Tá? Es lo que llamamos metodología por construcción de transformada de Fourier. Como vemos acá, lo que tenemos es diferentes, como hasta ahora, proyecciones en diferentes ángulos. ¿Tá? Estas proyecciones de diferentes ángulos vamos a tener señales analógicas correspondientes a los perfiles de atenuación o de intensidades, ¿tá? Que se ordenan en un determinado dominio espacial, las diferentes densidades, y luego se las ordena en lo que se llama espacio de Fourier o espacio K, ¿tá? Para luego, por una transformada de Fourier inversa, obtener la imagen. ¿Tá? No, no voy a ahondar mucho más en esto porque va a haber una clase de transformada de Fourier, ya que esto es cómo se, básicamente, se procesan muchas las imágenes en resonancia y la matemática de esto es muy compleja. ¿Tá? Pero si lo vemos como está acá en la animación, es básicamente esto. Tenemos un dominio espacial con el ordenamiento de todas las señales obtenidas de todos los perfiles de atenuación y se los presenta sumados, ¿tá? Todo en un único espacio de Fourier o espacio K, ¿tá? Con determinadas características de ordenamiento. ¿Tá? Es decir, luego, por una transformada inversa, se aplica la imagen. No quiero ahondar más en esto, como le dije, la matemática es compleja, se los voy a aplicar en una única clase que vamos a tener transformada de Fourier, pero y que va a ser con filtros, ¿verdad? Bien, acá le dejé para un resumen de transformada de Fourier, básicamente, está en y sus ecuaciones. No quiero, lo estoy leyendo para ver si les puedo decir algo, pero más vale los voy a entreverar más si les digo más. Bien, ¿cuál es el plan B hoy en día? Es la metodología iterativa. Igualmente se sigue adquiriendo por retroproyección simple, filtrándola, pero en vez de tener transformada de Fourier común y corriente, lo que hacemos es un método de iteración, ¿está? En el cual se trata de obtener una solución aproximada mediante eh, cálculos matemáticos, sumas, restas, ¿está? Que se aplican a la imagen obtenida, ya sabiendo más o menos cuál sería la solución. ¿Cómo les puedo explicar? Básicamente es, bueno, esta es mi imagen. Yo quiero hacer correcciones, por ejemplo, sacar ruido.
Entonces analizo la imagen. Estos son mis valores de atenuación por cada uno, mis valores de atenuación en cada voxel, mis perfiles en cada voxel. Analizo los voxeles. Estos son mis valores. Lo circundante es así, 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 y tiene estos valores. Son muy similares entre sí. Pero este está fuera de lugar. Algo pasa aquí, porque lo que le siguen también tienen valores muy similares. Esto es ruido. Así es como se maneja el método iterativo. Y dije, bueno, pero si es ruido, vamos a mejorarlo porque yo quiero mejorar el ruido. ¿Qué hago? Bueno, estos valores tienen valores altos y este está medio bajo el valor. Bueno, vamos a sumarle. Vamos a sumarle. Entonces, le aumento su valor propio y lo llevo a lo más cercano posible a los valores que están alrededor. Por eso le decía, aplicar metodología de interacción es falsear un poco la imagen. Y por ejemplo, en General Electric tenemos la chance de que podemos regular cuánto, por ejemplo, del ASIR, que se llama así, ASIR, cuánto podemos regular de la iteración a aplicar. Porcentaje, ¿no? Estamos hablando de que le decimos, bueno, dame un 30 o 40% de ASIR y nosotros regulamos qué tan falseada es la imagen, porque le estamos diciendo, bueno, no me lo aproxime casi al resto que está ahí en la vuelta. Subile un poco, quitale un poco del ruido, pero si no sería demasiado falso. ¿Me siguen la idea? Con esto obtenemos calidades muy buenas de las imágenes, ¿está? Con reducciones de dosis bastante ventajosas, ¿está? Requiere recursos de los sistemas y sí, pero cada vez son mejores, los tomógrafos más rápidos, los sistemas informáticos son más potentes y eso casi ya hoy no implica muchas desventajas, ¿ah? Entonces, consiste simplemente en proponer una primera solución, efectuar sobre esta cálculos simples, compararlo con los datos del problema y efectuar las correcciones necesarias. Todas estas soluciones o toda esta posibilidad de soluciones eh, se tratan de ir acomodando hasta que haya una solución definitiva. ¿Está? Más allá de todo esto, hay dos sistemas de tipos de reconstrucciones. Una son algebraicas y otras estadísticas. ¿Tá? No viene al caso saber de estas dos, porque no es algo que requiera nuestro programa ir hasta el máximo, pero hay que entender que una es más lenta que la otra. Una utiliza un método de cálculo algebraico binario de unos y ceros, ¿tá? El clásico cambiar el código binario en cada uno de los voxeles, ¿tá? Y el otro es un método, como le dice, de reconstrucción estadística, es un método estadístico para aproximarse a la solución, donde, como les dije, analiza las proximidades, ¿tá? Del voxel a modificar y, bueno, trata de solucionar basándose en la evidencia, como quien dice. La evidencia que él tiene es la imagen que adquirió. Pues por eso le dije, siempre tiene que haber una retroproyección filtrada o una retroproyección simple antes porque necesitamos una imagen ya en bruto y hecha, hecha, para poder modificar. Si no, no hay manera. Si no tenemos imagen, no tenemos manera. El dato en bruto, si no lo se procesa una imagen, no podemos aplicarle una iteración así porque sí. Capaz que en algún momento seamos capaces, pero de encontrar una iteración que procese todo el dato en bruto y todavía te la mejore. Pero no, por ahora se está haciendo siempre así. Hay una retroproyección que se genera la imagen y que después a esto se le aplica la iteración. ¿Ah? Métodos estadísticos hay muchos, métodos iterativos, perdón, hay muchos, dependiendo de la marca, su nombre comercial. Em, Yo les voy a mostrar acá los más importantes. Obviamente que siempre hay más de uno de estos. Tienen aplicaciones varias.
pero los más importantes y los que pueden encontrar en un tomógrafo se los pongo acá. ¿Está? Siempre estaban peleando por tener la mejor iteración y ahora ni te digo con el tema de la inteligencia artificial que cada vez se pelea más por tener el mejor sistema de inteligencia artificial, la mejor iteración, las mejores imágenes con el menor ruido posible, bla, bla, bla. ¿Está? Ya no es que se ha avanzado tanto, como yo le decía al inicio, no se ha avanzado tanto en lo que son hileras de detectores, sino que más se ha avanzado en mejorar la imagen con el menor ruido posible, ¿está? Y la menor dosis posible. Bien. Eh, General Electric, ASIR, es el nombre comercial de uno de los métodos de iteración que se aplican para las imágenes de General Electric. Hay una variante que es la ASIR B, que es un poquito mejor. Iris en Siemens, hay IDR o IDR 3D o algo así en Toshiba. Hay 2, 4 en Philips. Así, General Electric, todos los General Electric que andan en la vuelta van a encontrar que tiene la SIR. La aplicación, le digo, la aplicación en cada una de las imágenes, porque no solamente se puede aplicar a la imagen que recién se adquieren, sino que las reconstrucciones que se hagan posterior a la adquisición, eh, hay muy buenos resultados, se reduce mucho la dosis, no es casi imperceptible, pero sí se reduce, digo, la dosis, ¿no? Pero se reduce considerablemente. Eh, la imagen esta no es muy linda que digamos que les puse, pero creo que hay una que les muestro los DLP. ¿Se acuerdan lo que es el DLP? Básicamente es una medida de cuánta dosis pudo haber recibido el paciente, basándonos en muchas cosas. Después vamos a tener una clase de dosimetría en tomografía. Pero como verán, la imagen es mucho mejor, menos ruido, más suavizada, con mucho menos dosis. A 680, miren cómo quedó, ¿está? Y con solamente la retroproyección filtrada, con transformada de Fourier, así. ¿Ah? Bio es otro, no los tienen todos. Acá creo que en el medio son todos los tomos General más nuevos, tienen así, seguro. Eh, puede que haya alguno con bio, lo único que este genera muy buenas imágenes, casi saca todo el ruido, todo lo que es artefacto te lo saca con muy poca dosis. Esto, por ejemplo, es un sombreado de superficie de un cráneo macizo con 14 miliamperes y 100 kb, nada, nada, nada. 0,06 milisievert. Y miren con qué detalle, aplicando bio, tenemos la imagen. Es decir, qué real que parece. ¿Tá? Y bueno, la sirve que básicamente es una mejora de la SIR con mejores prestaciones, más resolución espacial, mejor resolución de contraste, es decir, de bajo contraste, mejor reducción del ruido y menos artefacto por objetos metálicos. ¿Ah? Algunas fotitos no se ven bien. Tendría que cambiar por una de mejor calidad. Yo queriendo poner algo como algo bueno, pero no se ve. Son tomografías, por ejemplo, coronales de cráneo con muy bajas dosis, muy, muy bajas dosis. De un DLP de 18 es algo descomunal. Eh, Y esto es, por ejemplo, es una angio coronaria con una dosis de 0,19 milisieverts, con la aplicación de todas las iteraciones, obviamente. Y qué bien que quedan todos los vasitos sin saltos, sin nada, sin ruido. Es increíble. Iris en Siemens. Resultados, imágenes más chatas, menos ruido. Zafir, otro tipo de retroproyección, perdón, de método interactivo que eh,
promete hasta un 30% menos de dosis en los pacientes y con imágenes que son mejores aún. AIMAR en Siemens se utiliza para reducción de artefactos por metal, es decir, cualquier prótesis metálica, ferromagnética o eh, no ferromagnética, cualquier cosa de mucha densidad, metal o cualquier prótesis, lo que sea, muy, muy densa, número atómicos altos, este algoritmo elimina los artefactos por endurecimiento, ¿verdad? Que se producen por estos objetos de alto número atómico. ¿Está? En Toshiba, IDR, también todo para mejorar ruido, todo para bajar la dosis. ¿Ah? Y acá ven un gráfico de cómo cambia el nivel de ruido en función a la dosis aplicada em, y cómo se mantiene muy bajo, muy por debajo del projection, del proyección eh, filtrada. Bien. Aquí hay algunos resultados de lo que son tomografía con este tipo de método iterativo en Toshiba. Presiones muy considerables, los CT de Bol, 8,4 miligray, en función a si no lo tenemos, de 22,9. El DLP básicamente se reduce más de la mitad, ¿tá? Porque esto es 1300 y pico, 1400, acá es 460 y las imágenes son mucho mejores. Esto para un tórax, 4,9 miligramos de 7 de boli, 16,4. Algo descomunal, la reducción de dosis que se puede utilizar para estas tomografías que son muy buenas aplicando la iteración. En Philip hay 2,4, ¿tá? Baja energía, baja dosis, baja inyección de contraste, ¿tá? Lo que promete Philip para este tipo de iteración que no solamente mejora el ruido, quitándolo bastante, sino que mejora el realce del contraste cuando se aplica contraste. ¿Ah? Después tenemos en Philip otro que se llama Omar, ¿tá? Que es como como el Eimar. Es muy similar porque aparte exactamente lo mismo lo que hace, porque es para reducción de artefacto metálico, es por las siglas en inglés, único que uno para Siemens y otro para Omar, para el Philip. ¿Ah? Reducción de ruido por artefacto metálico, esto es una prótesis de cadera y como vemos el ruido por endurecimiento de las a nivel de la pelvis y aquí que prácticamente lo quita. Miren como ven la prótesis totalmente rondita. ¿Ah? Mira la diferencia, endurecimiento de las acá, no hay gas, acá hay mucho ruido, acá casi no hay ruido. Y esto, 120 kb, 272 miliamperes, CTI de 6,2, ¿tá? Para una en pelvis está bastante bien, no son tan bajas el kilovoltaje, el miliamper no es tan bajo, pero igual hay reducción notable del ruido. ¿Ah? Y bueno, vamos a dejar por acá. La clase que viene vamos a seguir a partir de postprocesado de la imagen porque queda unos cuantas diapos más todavía de esta parte, la parte 3 de tomografía. ¿Dudas, chicos? Muchas deben haber. Es muy complejo todo esto, pero creo que lo grande quedó, que eso es lo importante.